Retomando la clase que veníamos desarrollando, recordamos que estuvimos viendo dos distribuciones de carga, una distribución de tipo superficial en dos placas paralelas con la misma magnitud y distinto signo de manera uniforme, lo cual nos daba un campo eléctrico uniforme. Luego estuvimos viendo cómo era la distribución de energía de una carga puntual y vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, en este caso vamos a considerar que ya la interacción sobre esta carga de prueba no es de una única carga puntual, sino que está realizado por más de una carga, pero sí en este caso puntual. Acá sencillamente lo que hacemos es aplicamos el principio de superposición. Dicho esto, el resultado de la cantidad de energía potencial eléctrica que va a haber en un punto en el espacio sobre una carga de prueba va a estar dada por la sumatoria, en este caso como es una magnitud de tipo escalar, es la sumatoria algebraica de la energía proporcionada por cada una de estas cargas. De tal forma que vamos a poder definir en función de la energía sobre la carga de prueba, la participación o la parte de energía que provee cada una de ellas. Generalizando el concepto, esto lo hacemos para un número cualquiera de cargas. Bien. A ver. Entonces, podemos representar en realidad cualquier distribución de cargas que querramos como un conjunto de cargas puntuales. Bien, siempre vamos a poder encontrar una función de energía potencial eléctrica para cualquier distribución de campo eléctrico estático, simplemente tomando pequeñas porciones de carga o diferenciales de carga, aplicando este mismo concepto. De la misma manera, podemos definir que la energía potencial en un punto arbitrario, podemos definirla como de referencia igual a cero, de tal manera que podamos considerar los mismos o realizar los mismos considerandos que tuvimos anteriormente. Esto, como dijimos, también por el momento no habíamos estudiado la interacción entre las distintas cargas, pero al tener más de una carga, sí podemos ya establecer, por ejemplo, la interacción o la cantidad de energía potencial eléctrica de un supuesto arreglo, de una supuesta distribución de cargas, como la que tenemos acá, que es arbitraria, considerando, por ejemplo, en este caso, 4 cargas puntuales. Entonces, la energía en algún punto cualquiera del espacio que lo podamos definir, va a estar dada por la ecuación que en principio es parecida a la que habíamos visto anteriormente, siendo que en este caso vamos a tener que tener en cuenta todas las interacciones de todas las cargas entre sí. Para ello, la expresión toma esta forma, en donde siempre vamos a considerar una carga, vamos a elegir una inicialmente, que la denominamos I, y siempre es la interacción de estas con las que siguen. Por ejemplo, si en este caso, si tenemos la carga 1, no vamos a observar la interacción con sí mismo, por eso es que siempre ponemos I menor que J, en donde J, por ejemplo, sería la carga 2, la carga 3 y la carga 4. Entonces lo que vamos a hacer es, observamos los efectos de las cargas 2, 3 y 4 sobre 1, pasamos a la siguiente, a la 2. Como ya observamos el efecto que hay de 1 sobre 2, ya lo tuvimos en cuenta, entonces el valor de I pasa a ser 2, mientras que J nos quedan únicamente la 3 y la 4. Entonces consideramos la interacción sobre la carga 2 de 3 y 4. Una vez que consideramos esto, pasamos a la carga 3, ya vimos los efectos de, 1 de 3 con respecto a 1 y 2, con lo cual la única que nos queda es 4, por eso siempre es hasta un valor igual a J menos 1, pues ya 4 no le queda otra que no tiene interacción con ninguna otra, ya las estudiamos todas las demás, ¿sí? Entonces,
y nunca va a poder ser el valor máximo, que en este caso sería el valor de 4. Vamos a ver un ejemplo sencillito, como para poder estudiar este fenómeno de energía y aplicando un poco el principio de superposición. Entonces, sencillamente lo que hacemos es tenemos dos cargas, Q1 y Q2, ubicadas en una línea recta, donde Q1 es una carga equivalente a la carga de un electrón, Q2 es la carga, por ejemplo, de un protón, que en valor absoluto es lo mismo, pero signo positivo. Una de las cargas la ubicamos en nuestro origen de coordenadas, la otra está ubicada en una distancia A del origen de coordenadas, y queremos traer una carga positiva con una magnitud equivalente a la de un electrón desde el infinito hasta la posición x igual a 2a. Lo que nos pide es determinar qué trabajo se realiza esa fuerza externa, bien, para poder desplazar la carga desde un valor, podemos suponer el infinito, o, como habíamos dicho, arbitrariamente un lugar en donde la energía potencial sea cero, a esta posición, y por otro lado, cuál es la energía de potencial eléctrica total de este sistema de cargas una vez que se encuentran en esta posición. Entonces, lo primero que tenemos que, para poder encontrar la solución, es plantearnos nuestro sistema de ecuaciones. Uno de ellos es partimos de la ecuación de la energía que habíamos visto anteriormente, en donde consideramos los efectos sobre la carga esta de prueba, en este caso Q3, de cada una de las otras cargas, y en la parte B vamos a utilizar la opción de energía que estuvimos observando, que es la interacción mutua entre todas las cargas. Sabemos que el trabajo es igual a la diferencia de energía potencial, y vamos a considerar la energía potencial final cuando la carga Q3 se encuentra en la posición final, o sea, en x igual a 2a, mientras que la energía potencial inicial la vamos a considerar que está muy alejada y por lo tanto igual a 0. Las distancias entonces de la carga 3 con respecto a la 1 va a ser 2a, que es la posición final, mientras que con respecto a la carga 2 va a ser una distancia de A, como habíamos visto. Vamos a ir al gráfico. Entonces la distancia que va a haber entre 2 y 3 es simplemente A. Aplicando la ecuación de partida del punto A y teniendo en cuenta estas distancias, simplemente aplicamos a la ecuación los valores obtenidos y llegamos al resultado, que el trabajo total, en este caso, es un trabajo de tipo positivo. La energía potencial total del sistema es, aplicando esta energía con la interacción entre Q1 y Q2, Q1 y Q3, y entre Q2 y Q3, o sea, la interacción entre cada una de ellas, siendo que las distancias R1 a R2 era de A, como vimos en el gráfico al principio, R1 y 3 dijimos que era de 2A, y entre 2 y 3 era igual a A. Resolviendo, llegamos a que la energía total del sistema es negativa. ¿Qué significa en este caso que la energía sea negativa? Que en realidad el sistema tiene mucha menos energía potencial que si el sistema estuviera infinitamente lejos, porque, por ejemplo, se atraerían las cargas positivas con las negativas, y lo que se realiza para traer la carga hacia esta distribución de cargas, tenemos que realizar, digamos, un esfuerzo para mantenerlas, estas cargas, las dos cargas positivas, por ejemplo, juntas, como dijimos. ¿Mm? Otra de las cuestiones, como dijimos, y reforzando un poco lo que ya también estuvimos demostrando, es que podemos suponer en realidad que esta diferencia de energía potencial, o este trabajo, lo podemos definir entonces en función de una fuerza externa que se requiere para traer una carga cualquiera desde un punto B
hasta un punto A, o sea, desde el punto, un punto, digamos, de referencia en donde podría haberse realizado un desplazamiento debido al campo eléctrico para volverlo hacia la posición inicial. ¿Mm? En este caso, como el desplazamiento va a estar en contra del sentido de la fuerza, la diferencia de energía va a ser exactamente la misma. O sea, el análisis es perfectamente válido en cualquiera de los dos sentidos o en cualquiera de las dos interpretaciones que podamos hacer. O sea, que el trabajo lo realiza el campo para llevarlo desde A hasta B, o es una fuerza externa que nos obliga digamos, obliga a moverse esa carga desde B hasta A. Y acá aparece, o vamos a introducir el concepto de potencial eléctrico. El potencial eléctrico en realidad es una definición muy sencilla, es simplemente la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Algo muy parecido a lo que estuvimos viendo cuando hicimos la relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, en donde definíamos al campo eléctrico como la cantidad de fuerza por unidad de carga. Acá sucede exactamente lo mismo. Es una forma de poner a esta energía potencial eléctrica, pero independientemente de la carga de prueba que nosotros hayamos establecido. De tal manera que podemos definir el entorno de una carga o un arreglo de cargas, una determinada cantidad de energía, pero ya no la podemos denominar energía potencial como tal, porque sí habíamos dicho que la energía era la relación entre las dos cargas. Entonces la vamos a definir como el potencial eléctrico en un punto determinado del espacio debido a una distribución de carga. Entonces, sobre ese mismo concepto de análisis, el trabajo, dividiéndolo sobre la unidad de carga, nos da que vamos a representar como una diferencia de potencial entre el potencial inicial menos el potencial final. Entonces esa diferencia de potencial entre el punto A respecto del punto B lo vamos a poder escribir de manera más abreviada como el potencial o la diferencia de potencial entre A respecto del punto B. Es importante tener en cuenta el orden de los subíndices, ya que esto nos va a indicar cuál es el sentido del desplazamiento, por lo tanto también nos va a indicar cuáles son los sentidos de las fuerzas en función de las cargas, y por último esto nos va a indicar si hay un incremento o un decrecimiento del potencial o de la energía potencial, como lo querramos ver. De tal manera que nuevamente podemos definir a la diferencia de potencial de A respecto de B como el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover una carga de valor unitario desde el punto A hasta el punto B. Considerando la expresión alternativa, también podemos determinar que esa diferencia de potencial es la misma que se observaría para poder desplazar, digamos, realizar un trabajo desde el punto B hacia el punto A por una fuerza externa sobre una carga de valor unitario. Son dos definiciones que son completamente análogas. Esta definición, que es por unidad de carga, en realidad no implica que necesariamente haya una carga ahí, sino que simplemente vamos a considerar este potencial, esta potencialidad que tiene el campo eléctrico en esa región del espacio, pero expresado en función de la energía. Vale recordar que la unidad, como vimos más adelante y me olvidé de mencionar, como vimos más atrás, perdón, me olvidé de mencionarles, la unidad del potencial eléctrico es el volt o joule sobre coulomb en función de la cantidad de energía por unidad de carga como lo habíamos definido. Entonces es importante, o mejor dicho, ¿para qué es importante el potencial eléctrico? Porque en realidad el potencial eléctrico nos va a permitir de manera mucho más sencilla, porque ya no estamos independizando del valor de carga de prueba,
ver los efectos de una carga, una distribución de carga en una región del espacio. Bien, si aplicamos la definición que vimos anteriormente de energía por unidad de carga, llegamos a la conclusión que el potencial en un punto dado del espacio respecto de una carga puntual la podemos expresar, por ejemplo, en función de esta ecuación. Si observamos esta expresión que obtenemos acá, es equivalente a tener en cuenta el campo eléctrico multiplicado por R, ya que vemos que el exponente de R es, en este caso, unitario. Donde R es la distancia desde la carga puntual que estaba dando origen a ese campo eléctrico hasta el punto de observación en donde estamos midiendo el potencial eléctrico. Esto nos lleva a otra de las unidades en que vamos a medir el campo eléctrico y que es la que más frecuentemente vamos a utilizar de acá en más, que es en volt por metro, o volt sobre metro en particular. Entonces, con todo lo anterior, podemos decir que para hacer el cálculo de potencial eléctrico, si la carga que está en esa región del espacio es positiva, el potencial que produce siempre es positivo en todos los puntos y va a ir disminuyendo linealmente a medida que nos alejemos. Si la carga Q es negativa, el potencial que obtenemos es negativo. En cualquier caso, vamos a poder definir un potencial igual a cero en el infinito, o, como dijimos anteriormente, que podemos definir este punto arbitrariamente si está suficientemente lejos. Por otro lado, el potencial eléctrico, así como el campo eléctrico, es independiente de la carga de prueba. Obviamente que vamos a aplicar las mismas reglas que para el caso de la energía potencial eléctrica, de tal manera que si en lugar de una carga puntual tenemos una distribución de cargas puntuales en una determinada región del espacio, el potencial en un punto es simplemente aplicar el principio de superposición. Esto es simplemente considerar los efectos o el potencial de cada una de esas cargas respecto de ese punto del espacio. Si en lugar de tener una distribución discreta, o sea, cargas puntuales, tenemos una distribución continua de carga, como por ejemplo habíamos visto en un material conductor, en donde las cargas se distribuían uniformemente, lo que hacemos es consideramos elementos de carga, ¿bien? Y la suma simplemente se convierte en una integral. Integrando, esta integral va a depender de cómo sea la distribución de cargas. Si es una distribución lineal, tendremos la cantidad de cargas que vamos a tener en cada una de las unidades de longitud. Si estas cargas están distribuidas superficialmente, como por ejemplo en una placa, deberemos hacer una integral de superficie. Y si estas cargas estuvieran distribuidas en una determinada región del espacio, vamos a considerar una distribución volumétrica de cargas. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta relación que era un poco la que nos llevaba a este concepto de potencial eléctrico? Ya que el potencial eléctrico, como está relacionado con el trabajo, es algo que podemos medir. Más adelante, cuando veamos los efectos de estas cargas, vamos a ver de qué manera o con qué instrumental lo podemos medir. Esto nos va a servir para determinar, por ejemplo, el campo eléctrico, que es una de las prácticas que se hacen en el laboratorio. Entonces, por un lado partimos de la ecuación en donde la fuerza está relacionada con el campo eléctrico, el concepto de trabajo en donde relacionamos la fuerza con el trabajo y a su vez podemos hacer esta relación nuevamente con el campo eléctrico. Y por último, nos queda que la diferencia de potencial desde el punto A respecto del punto B, lo podemos definir como la variación de la intensidad del campo eléctrico a lo largo de una determinada trayectoria desde el punto A hasta el punto B. Y en este caso,
obviamente que se replica lo que habíamos visto anteriormente. Ya vamos a observar que esto también es independiente de la trayectoria que sigamos. Va a depender exclusivamente del potencial o de la relación del campo eléctrico en el punto final, perdón, el punto inicial respecto del punto inicial. Entonces, en este caso, si la carga es positiva, de manera que nos vamos alejando en el sentido del campo, por ejemplo, desde el punto A que está más cerca de la carga hasta un punto B que está más lejos de la carga, la energía potencial va disminuyendo y por lo tanto el potencial también lo hace, por ello la diferencia de potencial de A respecto de B es positiva, que era lo que habíamos dicho, que el potencial eléctrico, la diferencia potencial, era positiva si la carga era positiva. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos otro tipo de distribución de cargas? O mejor dicho, otro tipo de signos de carga. Bueno, dijimos que si nos vamos alejando en el sentido del campo, la diferencia de potencial desde un punto más cercano a un punto más lejano es positiva, por lo tanto, en sentido inverso, o sea, desde un punto que está más alejado hacia un punto que está más cerca, es una diferencia de potencial negativa. En el caso de una carga negativa, este criterio es exactamente inverso, o sea que el potencial va disminuyendo de un potencial mucho más negativo, de menos negativo, por ejemplo, del infinito cero, hacia un potencial muy negativo en las cercanías de la carga eléctrica. Mientras que si nos vamos alejando, vamos de un potencial muy negativo a un potencial que va tendiendo a ser cero, por lo tanto, la diferencia de potencial va aumentando. ¿Mm? O sea, va tendiendo a ser positivo. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos y recordando lo que habíamos visto anteriormente, si conocemos la distribución del potencial eléctrico, vamos a poder obtener, por ejemplo, la distribución del campo eléctrico y viceversa. Conocida la distribución del campo eléctrico, podemos observar la diferencia o vamos a poder calcular el potencial en un punto o la diferencia de potencial entre dos puntos dados. ¿Cuáles criterios vamos a optar? Bueno, uno de ellos es esto de definir un punto de referencia con un potencial igual a cero, que en el caso de una distribución de cargas en el espacio lo podemos considerar, digamos, en una distancia muy, muy larga, pero nada quita que lo podamos considerar en cualquier región del espacio como referencia, ya que, como habíamos visto, lo podemos definir como una cuestión de trabajo, o sea, simplemente es qué trabajo por unidad de carga nos implica ir desde un punto hacia otro. Con lo cual, si consideramos que uno de ellos es cero, simplemente lo que obtenemos es la diferencia respecto de ese punto con el final. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo como para poder poner en perspectiva esto, como para poder darle un análisis de tipo numérico. Vamos para ello a utilizar el ejemplo 23.3, que es calcular la fuerza eléctrica y el potencial eléctrico de un protón que se desplaza de un punto A hasta un punto B, una determinada distancia, y a lo largo de un campo uniforme con magnitud dada por este valor que tenemos en el ejemplo, desde A hasta B. Entonces lo que nos pide es determinar, por un lado, la fuerza que se está ejerciendo sobre el protón, el trabajo que se realiza por el campo para ir desde A hasta B, y por último, qué diferencia de potencial tenemos entre esos dos puntos. Para ello vamos a utilizar
todas las relaciones que vimos entre fuerza y campo eléctrico, así como entre fuerza, trabajo y diferencia de energía potencial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza eléctrica va a estar dada por la intensidad de campo, y como vimos, me define que el campo es uniforme. O sea, quiere decir que el campo entre A y B va a tener exactamente la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. Por lo tanto, la fuerza también va a ser constante y va a depender exclusivamente del valor de la carga, que en este caso, por ser un protón, tiene el mismo valor que un electrón, pero de signo positivo, y de la intensidad del campo eléctrico, lo cual nos lleva a determinar cuál es el valor de esa fuerza, que es constante tanto en el punto A como en el punto B y en toda la trayectoria. Como la fuerza es constante y está en la misma dirección del desplazamiento, como habíamos dicho, el trabajo en este caso es positivo. Lo podemos calcular con los datos que tenemos, que es la fuerza por el desplazamiento, y como ambos son colineales, el ángulo que forman entre sí, dijimos que era de 0 grados, simplemente es el producto de las intensidades, lo cual nos lleva al valor del trabajo total realizado. Para calcular la diferencia de potencial, utilizando la definición que dijimos, que era el trabajo por unidad de carga, simplemente hacemos el cociente entre el trabajo total respecto del valor de la carga que estamos utilizando como carga de prueba, y nos lleva a que tenemos una diferencia de, en este caso, 7,5 por 10 a la 6 volts, o sea, 7,5 megavolts. Como vemos, es una cantidad, una diferencia de potencial importante, a pesar de que la cantidad de energía puesta en juego, debido a que la carga del protón es pequeñita, la cantidad de energía puesta en juego es pequeña también. Como el ángulo entre el campo es constante y el desplazamiento en otro sentido es igual a 0, entonces otra forma de calcular la diferencia de potencial es aplicar las expresiones que habíamos visto en relación al campo eléctrico. El campo eléctrico es uniforme, lo podemos sacar afuera, y simplemente es la integral entre A y B del diferencial de longitud, que no es ni más ni menos que el desplazamiento total que habíamos realizado. Y llegamos exactamente al mismo resultado.